recuerdo que en mis años había una serie que se llamaba Tierra de Gigantes, se llamaba. No sé acá en el otro lado cómo se llamaba, pero imagino que igual para inglés. Pero era Tierra de Gigantes y es el lugar donde unas personas de la Tierra llegaron por equivocación a otro planeta donde ese planeta había humanos, pero los humanos eran enormes. Y esa era la trama, esos hombres tratando de luchar a los gigantes, como gigantes, porque era un mundo de pequeñitos con un mundo de grandotes, pero era el mismo mundo. Yo no lo entendía, a mí de niño me fascinaba, pero después comprendí que era lo que el escritor ahí quiso hacer con esa historia, era lo que sucede en el mundo. Personas que socialmente económicamente son menos que las que son gigantes en el mundo. Después, obviamente, como, bueno, algunos lo saben, pero en los años 80 salió una serie muy fantasiosa, pero salió con una historia real, que es el caso de este monstruo llamado Godzilla. Pero cuando yo estaba niño, me encantaba ver las historias japonesas, ¿no? No le entendía nada, ¿verdad? No le entendía nada, porque a pesar de que tengo mis ojos rasgados, no soy chino ni japonés, ¿verdad? Pero me gustaba ver cómo ese monstruo salía del mar y salía espantando y la gente corría y no había nadie que lo pudiera vencer. Después por ahí salió un hombre que se convirtió en Ultraman, ¿no? Una historia, ¿verdad? Ya ustedes lo mirarán. Pero fíjense que ese monstruo llamado Godzilla, en realidad, en el año 1540 por ahí, el creador de ese monstruo lo hizo con la intención de ver cómo ellos vieron a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y para ellos ese monstruo, Godzilla, representaba a Estados Unidos. Para Japón representaba a Estados Unidos. Ese monstruo Godzilla, en realidad lo que nosotros miramos en la pantalla, un monstruo feo que arrojaba lumbre, que destruía, para los japoneses vino a ser Estados Unidos. Esa fue la razón por la cual inventó este hombre ese monstruo. Y la verdad no sé el nombre de la persona porque está en japonés y yo si el español me hago bolas con el español, aquí dice por japonés. Pero ese hombre inventó ese monstruo por eso. Es fascinante saber de gigantes. Pero dice que la Biblia nos habla de gigantes. ¿Y el más conocido cuál es? Goliat, ¿verdad? Bueno, hablando humanamente porque gigante de gigantes es Dios, ¿verdad? Es el gigante de gigantes. Pero en la Biblia en las historias menciona un monstruoso hombre llamado Goliat que tenía asolado al pueblo de Dios. Y dice que estaba el pueblo de Dios luchando contra aquellos, ¿verdad? Pero cuando oían que venía Goliat, corrían. Le tenían miedo. ¿Y cómo no le iban a tener miedo? Imagínense la condición de ese hombre. Su espada, solamente su espada, pesaba 50 kilos. Imagínense, bueno, aquí no sé cuántos serán libras, pero ¿saben la conversión a libras? Pero 50 kilos, para nosotros un saco de cemento, ¿verdad? 50 kilos un saco de cemento. 50 kilos, lo más de espada. El escudo otro tanto, imagínense 100 kilos en las dos manos. Su lanza era de 3-4 metros. La punta de la lanza era de medio kilo de punta de lanza. Imagínense qué hombre tan grande, tan poderoso, tan gigante, tan monstruoso, y luego llegar y pararse ante el pueblo y burlarse del pueblo. Cuando los hombres del pueblo de Dios miraban a aquel monstruo delante de ellos, corrían. Ellos salían corriendo porque le tenían miedo. Yo creo que era obvio, ¿verdad? Era obvio. Hoy en día, si nosotros vemos simplemente no vamos tan lejos, un jugador de básquetbol, ¿verdad? Lo vemos nosotros y ya lo vemos en la plaza y todo el mundo lo mira, ¿verdad? Y es algo normal, porque los jugadores de básquetbol son altos. Hay uno que otro que es bajito, pero la mayoría son altos. Y para nosotros ya son gigantes, ¿verdad? Ahora si viéramos uno de 4 metros, ¿verdad? 5 metros, y luego bien ponchado, y luego armado, entonces sería muy difícil. David, sin embargo, un hombre chaparrito, era un niño, menudito, que eso sí, la Biblia hace mención que era bien parecido, pero eso no le quitaba lo debilucho, ¿verdad? Era un debilucho. David vio algo que el pueblo de Dios no vio. Todos los soldados del pueblo de Dios andaban armados, porro, piel,
pecho, sus pectorales, su escudo, casco, su lanza, su espada, pero él únicamente traía una onda, ¿verdad? Pero no como la que traen los muchachos allá en México, una onda bien suave. Traían allá les dicen, a unos muchachos dicen tirabolitas, ¿verdad? Y dicen así porque por la palabra onda allá representa otra cosa, ¿no? Entonces, traía una tirabolita, ¿verdad? Unos cordones de cuero, un pedazo de cuero abajo, y ahí ponen la piedra y ya vuela. Yo lo he usado, sí, estaba con el chamaco, se quebraban muchas ventanas, pero agarraba, no la me agarras vuelta y no sueltas una de las cuerdas y la piedra va directo a donde tú quieras que lo lleve. Eso es lo que él usaba. Y él mataba osos, cuidaba sus ovejas por eso. Y fíjense, él se presenta ante todos los que son ahí los soldados, todos cansados ahí, sudados, bien fuertes acá, con sus espadas, guardándolas. Y él llega ahí y yo voy a luchar contra ese gigante. Imagínense la risa de la gente. ¿Qué? Yo voy a hablar a ese gigante, a ver, dame a mí, yo el equipo, yo voy. ¿Cómo? No, dice que no, la Biblia dice que no podía ni siquiera lo que los mismos soldados usaban para protegerse. No podía la espada, no podía su espada, imagínense la de Goliat. ¿Verdad? Claro, un muchacho y ahí quedaba ahí. Eso es un gigante tremendo. Los soldados se rieron, mas sin embargo no existió. Pero es que él vio algo que los soldados vieron. Los soldados miraban su miedo, el pueblo miraba el miedo que tenían aquel hombre. Y David miró a Dios, va de los ejércitos que estaba al lado de él. Por eso él tenía confianza. Yo voy de los ejércitos. Y cuando se presenta ante él, ¿se acuerdan lo que dijo Goliat? Pues ¿qué soy yo? ¿Una burla? ¿Perro para que me manden con piedras o qué? ¿Verdad? ¿Por qué me mandan esa cosa que está ahí? ¿Qué es? Creo que es un hombre. Chamaco que está ahí. ¿Por qué me mandan con eso? Y aquel chamaquillo ahí, creen que con su dándole vuelta, y le dice, tú vienes a mí con espada, con escudo, con lanza, con jabalina, con todo lo que tienes. Todo lo más poderoso que tú quieras tener, y tu fortaleza y tu grandeza, tú vienes a mí con eso, pero yo voy aquí, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de David? ¿En nombre de Saúl? ¿En nombre del pueblo? ¿En nombre del comité de organizador ahí de la reunión que estaban en ese lugar? Iban en nombre de Jehová de los ejércitos, el gigante de gigantes, y contra él nadie podía. David iba súper protegido y de una sola vez lo tumbó y delante del pueblo le dio muerte para que el pueblo viera que no hay gigante poderoso ante Dios. El día de hoy vamos a aprender eso. Cómo nosotros, como David, aunque nos sintamos a veces tan pequeños, tan insignificantes, que a veces no hacemos nada, el Señor nos tiene ahí para mostrarle al mundo su poder. Fíjense ustedes, usted y yo tenemos el poder de la palabra de Dios en nuestra lengua. ¿Qué tan poderoso es? ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? ¿No? ¿Nunca lo he puesto a pensar? Por recordarles algo, hablando un poco de la fe. Dice Jesucristo y sus discípulos, le dirás a ese monte, échate al mar, y ¿qué va a hacer? Pero ¿lo crees? Tiene poder, pero nosotros debemos ser como David. Habló de esa manera y venció a ese enorme gigante. Ustedes conocen la historia. Mató delante del pueblo para que el pueblo viera. Mas sin embargo, yo les voy a platicar algunos hombres que no como David lucharon con algunos gigantes. Por mencionarles uno, voy a mencionarles uno. Ustedes no conocen la historia de Noé. ¿Conocen la historia de Noé? ¿Se acuerdan de Noé? ¿Cuál sería el gigante de Noé? ¿Cuál sería el gigante que se le presentaría frente a Noé? Noé es escogido por Dios para llevar un mensaje y para hacer una gran labor. ¿Ok? Se presenta ante el pueblo. Como ahorita yo no sé cuántos son los tiempos de lluvia aquí en Arizona, pero ahorita son los tiempos de calor, ¿verdad? Pues yo les saco la vuelta al calor, ¿verdad? A mí se me deja el lugar, estar en el personal y me quedo. ¿Verdad? No salgo yo de los moros, ahí me quedo. Yo les saco mucho calor. Bueno,
Pero en un lugar donde ha sido árido mucho tiempo, ha habido mucha necesidad de agua, que no haya lluvia, Dios le dice a Noé, dile al pueblo que va a llover. Primera cosa, ¿verdad? Un hombre ante todo un pueblo, como David. Y dice, va a llover. Y no solo eso, yo tengo la respuesta, yo tengo la cura para ese diluvio que va a haber. Y comienza a construir un arca. El gigante de Noé fue la vergüenza. ¡Qué vergüenza tan grande para Noé! Imagínense ahorita que nosotros nos pusiéramos allí en el parking a hacer un arca porque va a caer nieve o a llover. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría la gente diría? Ay, estos locos cristianos, cada cosa que se les ocurre, ¿verdad? Si de por sí, cuando uno hace un evento X, ¿verdad? La gente siempre juzga lo que hacemos. Ah, ya están dando comida a los hermanos. Ay, nomás por ganar gente. Todo lo que hacen por ganar gente. Oh, ya están viendo películas ahí para los niños. Ay, nomás porque los niños no tienen que ver con su PlayStation. ¿Verdad? Mejor le ponen películas ahí de esas cosas. La gente siempre está criticando lo que hace. Noé tuvo el primer gigante, o su gigante fue la vergüenza. ¿Qué estás haciendo, Noé? Pues aquí un arca que me encargó el Señor. ¿Y para qué? Pues el diluvio que va a venir. Pobrecito Noé. Para que te vaya bien, Noé. ¿Me ayudas, Noé? Que te vaya bien, Noé. Y la gente pasaba y se burlaba de él. Imagínense ustedes, un día, 2 días, 3 días, pero 100 años. 100 años con la burla constante a Noé. Y luego a los hijos, oye, ¿y tu papá qué? Que el arca y que no sé qué. ¿Y cuándo? ¿Papá no viene el agua o qué? Ah, pues no sé, papá. Papá veo que ¿verdad? Que no ha llovido nada. Generación blanca, no ha pasado nada. Qué vergüenza. ¿No creo que a lo mejor en un momento de su vida Noé dijo, ay caray, ¿y si falla? ¿Y si no llueve? ¿Mi reputación no te va a quedar? ¿Verdad? Al manicomio voy a dar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que toda la gente esté diciendo que yo soy mal por estar construyendo un arca! Y yo pegando ahí, todavía con las condiciones que Dios me dijo, pegando los clavos, haciendo ahí los cortes perfectos, calafaqueando el arca como Dios le pidió, ¿verdad? Y la gente burlándose de él cada día. Era un gigante muy grande, pero Dios sabía que Noé podía con él. Dios sabía que Noé podía. Abraham, ¿se acuerdan ustedes de Abraham? ¿Qué gigante se le presentó? Abraham estaba muy bien en su pueblo, con su tierra. Tenía su ganado, su tierrita, su familia. Era un hombre de familia, pasaba muy bien. Mas sin embargo, Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Hermano, Quintanilla, ¿cómo se dice bien en California? Abraham Quintanilla. Dios le dijo, ya, así como el hermano lo puse aquí, hermano, porque entonces tenía hermano ya muchos años, allá en California, y de la noche a la mañana, ¿verdad? El hermano apareció aquí, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Pero no se quedó porque quiso, el Señor nos trae, el Señor nos mueve, y a veces su familia aún está, la noche platicado, ¿verdad? Su familia está allá. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, deja lo que quieres, deja lo que amas, déjalo por lo que has luchado toda tu vida, déjalo y sígueme. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Tú nomás sigue. ¿Está fácil eso? Si a ustedes se los pide Dios allá, vámonos a Tijuana, hermanos. Vamos allá. Pero ya matan en tierra de gatos, hermano. No, ya no voy. Un hermano que nos va a predicar allá en Tijuana rentó un carro de Los Ángeles para llegar a Tijuana. Y ella en San Diego dice que la agencia se lo cambió. Y digo, ¿por qué se lo cambió? Es que el carro que me entregaron era un BMW 2015. Y dijeron, ok, ¿a dónde vas? A Tijuana. Cuando llegues a San Diego lo cambias. Me dieron un Toyota Camry 2008. Ese se lo roban, que te lo roban, no hay problema. Pero un BMW ya, además. Cuidado, ¿verdad? Bueno, la gente no se quiere mover a veces, ¿verdad? ¿Por qué ustedes no? Yo aquí estoy a gusto. Pero si el Señor me llama a otra parte, ¿no? Abraham Dios lo movió de su tierra, de su parentela. Y qué doloroso es moverse y dejar los suyos en un lugar, ¿verdad? Ahora se nos adentramos más a nuestra vida, hermano, donde dejó su lugar allá en El Salvador. Más querido, más tierra.
por buscar lo que el Señor nos tiene preparado. Ese es un gigante muy grande, el gigante de la soledad, a veces pobreza, es el gigante de la soledad, el no tener a los tuyos contigo, de llegar a un lugar donde no es tuyo, donde tienes que empezar a luchar otra vez por algo. Abraham se enfrentó a ese gigante y sin embargo lo derrotó. ¿Te acuerdas de Ezequiel con los huesos secos? ¿Han leído esa historia? Está fascinante. ¿Sí la han leído? Se presenta Dios por el lugar donde hay muchos huesos secos y le dice: ¿tú crees que esos huesos tengan vida? Así como que no, pues hay que salir una poquita carnita. ¿Crees que esos huesos secos, sin carne, tengan vida? Respuesta: ¿sí o no? El Señor, tú todo sabes. Uy, ya me la quité, ¿verdad? Ya me quité los... Profetiza en esos huesos, háblale. Hermanos, eso es muy importante. A veces nosotros perdemos, como Ezequiel, perdemos la confianza. No, aquí es caso muerto, hermano, aquí nadie quiere escuchar. Son huesos secos a nuestro alrededor. ¿De veras crees que son huesos secos? No, mi mamá, hueso seco. Y no porque esté flaquita. No quiere entender. No, mis hijos, huesos secos. Ellos no quieren entender. No, mis hermanos, huesos secos, ellos jamás se van a entender. ¿Nunca han sido ustedes esos hermanos que dicen eso? Ellos nunca. No, mi familia jamás. No, olvídense, somos supercatólicos. Son de la vela perpetua. ¿Verdad? Ellos jamás. Eso le puso a Ezequiel. ¿Tú crees que tenga vida? Yo te pregunto, hermano, ¿tú crees que tu familia tenga vida? Profetiza. Háblales. Y el Señor hace maravillas. Ezequiel profetizó sus huesos y esos huesos tuvieron vida. Y no solamente tuvieron vida, sino que fueron soldados. Se levantó un regimiento de